Ok amigos, el story time que les vengo a contar hoy. Que cuando acabe de contárselos, ustedes me van a decir: no queremos ver segunda parte, la necesitamos. Así que vamos a comenzar. Mi seguidor toda la vida ha vivido en el campo, porque se crió con sus abuelitos. Él actualmente tiene 42 años y cuando sucedió esto tenía 22. Estamos hablando de 20 años atrás. En ese tiempo la gente vivía de la agricultura y la ganadería, porque en las ferias ellos salían a vender las cabezas de ganado y con la recolección de los granos y los frutos ellos podían sobrevivir. En ese tiempo la familia de mi seguidor tenía mucho ganado, tanto de que sufrieran el riesgo que les robaran los animales otras personas. Entonces en su familia, como eran 5 hermanos, se turnaban para dormir en una choza que habían construido cerca de los animales. Aquí vamos a dar un pequeño paréntesis porque ellos eran una familia grande, numerosa. Y a pesar de que algunos hermanos ya se habían casado, eran parte del negocio familiar, así que casi todos vivían por el sector. En la casa familiar tenían ellos un pequeño huerto y ahí criaban gallinas, patos y 4 cabras. Una noche, cuando el hermano regresaba de darle una vuelta al ganado y ver si su hermano necesitaba algo, se da cuenta que los animales estaban como espantados, porque las gallinas hacen un ruido que para las personas que tengan animales y sepan, es el ruido que hacen cuando ven a una culebra o se espantan, y muchas veces dicen que cuando ven al maligno. Y los patos empezaban a hacer un ruido extraño y a menear las alitas. Él empieza a escuchar esto. Así que rápido entra a la casa. Su mamá le dice: ¿qué pasó? Y él, viendo todas las mujeres obviamente, y a los niños como un poco intranquilos, les dice que no fue nada, que nomás era un animal, pero que ya se fue. Como que su mamá no le cree, pero le da la bendición y le dice que vaya a acostarse. Y al otro día, cuando él ya se sienta a desayunar, los niños estaban jugando. Entonces uno entra y le agradece al tío por la cabra negra que él trajo. Él se queda helado y dice: ¿cuál cabra negra? Y sale apresurado a ver y se da cuenta que ese animal estaba afuera, conviviendo con las otras cabras que ellos tenían, y que cuando los niños se le acercaban o la cabra escuchaba a los niños, movía la colita de atrás. Le entra apresurado y le comenta a su mamá que él no trajo ninguna cabra anoche. La mamá le dice que no se preocupe, que tal vez el animal se extravió de un vecino y que hoy ella iba a comunicarles que ese animal había llegado ahí. Cada vez que él llegaba de las rondas nocturnas se daba cuenta que ese animal lo estaba esperando, como quien dice, mirándolo de frente. Algo así. Y en muchas ocasiones recuerda que su lengua pareciera como si estuviera saboreándolo. Una noche. Ok amigos, aquí vamos con la segunda parte de animales actuando como humanos. ¿Y por qué razón no deberías preguntarle quién es a un animal cuando sepas que no estás a salvo? La verdad es que quiero pedirles una disculpa, he estado full por el negocio, entonces no he podido subirle estas partes, pero lo recompensaré porque subiré hoy muchas historias. Y qué bonito comentario. Nos quedamos en la parte donde regresaba de hacer las rutas nocturnas para cuidar al ganado y ver si su hermano estaba bien. Recuerdan de que la cabra siempre lo esperaba, observándolo fijamente, pues este día fue la excepción. Y la verdad es que él se sintió aliviado porque antes tenía miedo. A las 5:30 de la mañana, cuando su cuñada, la esposa de su hermano, iba a llevarle una taza de café a su esposo, se escucha un grito desgarrador, amigos. En ese momento él se levanta de la impresión para ver qué pasa y se da cuenta a la distancia que su cuñada tiene como cargado algo en los brazos. Él pensaba que una vaca se había rodado o que algo sucedió, pero cuando se va acercando a su cuñada se da cuenta que no eran las tripas de una vaca o de una bestia, como ellos le decían a los caballos. Eran los restos de su hermano. Solo había un poco de intestino, porque todo él fue masacrado, comido. La verdad es que la familia de mi seguidor quedó perplejo, no sabían qué hacer. Obviamente, como son de pueblo, cuando pasa este tipo de cosas, ellos tienen que avisar al presidente municipal para que avise, porque hasta ese entonces ellos no sabían quién fue. Ellos pensaban que fue un animal que lo atacó y se lo comió. Pero había algo que retumbaba en la cabeza de mi seguidor, y era que esa noche no la vio la cabra. No salió a esperarlo como todas las noches hacía, viéndole con esa mirada que a él le causaba algo de escalofríos. Él se decide en librarse de esa cabra porque sintió que desde que ella llegó a sus vidas empezaron a pasar cosas malas. Y eso de lo que le pasó al hermano fue como la punta del iceberg. La pierna de su madre, tiempo después, va a dar de comer a los animales y la cabra le muerde en la pantorrilla. Ella, a pesar de que le daban antibióticos, perdió la pierna, tuvieron que amputársela porque empezó a gangrenarse.
y luego los animales fueron muriendo y muriendo y muriendo. Él una noche que venía de hacer las vueltas se da cuenta que otra vez está esa cabra mirándolo fijamente. Él cansado le empieza a gritar, a decirle: yo sé que no eres un animal. Pero él no esperaba una respuesta. En un momento de la plática, cuando él se fue acercando, se dio cuenta que no podía moverse y empezó a ver cómo esa cabra, ese animal, de lo que caminaba en 4 patas, se irguió y quedó completamente parado y empezó a acercarse. Y cuando él pensó que era su fin, empezó a rezar una de las oraciones más poderosas que se llama Magnificat. No es la primera persona que me lo dice, que ahuyenta demonios. Y cuando él cerró los ojos se dio cuenta que por la parte de atrás el diablo le dijo: eras tú a quien yo quería. Storytime mientras me maquillo. Bueno, cuando yo era más chiquita yo era enemiga de los calzones. O sea, a mí no me veían con un calzón puesto jamás. Hasta que un día mi mamá descubrió que yo no me estaba poniendo los calzones. Resultado, cada vez que íbamos a salir ella chequeaba si yo tenía los calzones puestos. Hasta que un día yo iba a ir al cine con una amiga y a mi mamá se le olvidó revisar. Yo me fui contenta sin mis calzones. Bueno, antes de llegar al cine paramos en un Walmart y preciso en ese momento a mi mamá se le dio por revisar si los traía puestos. Ella luego me preguntó si los tenía puestos y yo le dije que sí, pero como ella sabía que yo era una mentirosa, me los revisó. Esa señora se puso pero furiosa. Como estábamos en una tienda, ella me compró unos calzones nuevos. Ella me dijo que si no me los ponía se cancelaba el plan del cine. Los tuve que poner. Luego nos fuimos al carro para ir al cine, pero yo no me iba a poner los calzones. Carretera, cuando ella no estaba mirando, yo me quito los calzones, con mi amiga al lado, me ocurre la gran idea de abrir la ventana y tirarlos. En plena carretera. Por el espejo mi mamá ve unos calzones volando. Aquí les traigo parte 2 de los calzones voladores. Lo siento por demorarme tanto. Bueno, continuamos. Cuando mi mamá ve los calzones por el espejo volando, ella se voltea hacia atrás y yo no me había alcanzado a subir los pantalones. Entonces para mi mamá era obvio que yo los tiré. En ese momento me empieza a ir tan mal en la vida. Y se armó una pelea, ni se lo pueden imaginar. Mi mamá gritando a todo pulmón, yo atrás llorando, como si no hubiera mañana. La verdad, ahora que lo pienso me siento tan mal por la amiga mía. Esa pobre debe estar traumadísima. Y todo el camino a la casa fue así. Cuando llegamos a la casa yo corrí adentro. Me escondí de mi mamá, porque es que yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Y desafortunadamente yo estaba en lo correcto. Eventualmente mi mamá me encontró y me ha pegado la paliza de mi vida. Nunca en la vida me voy a olvidar de eso. Luego ella me encerró en el cuarto y me tuve que quedar ahí. Terminé castigada por un mes, 3 chancletas marcadas y una amiga menos. Avísenme si quieren otro storytime, tengo muchos. Cuenta la leyenda que en el año de 1720, una niña de 9 años llamada Mary se quedó sola en casa de sus padres. Ellos salieron a ganarse la vida en una jornada nocturna, dejando a la pequeña iluminada tan solo por la escasa luz de 3 velas viejas. Estaba acostumbrada a eso, por lo cual se dedicó tranquilamente a jugar con sus gastadas muñecas de trapo en medio de la penumbra. Cerca de la medianoche, algunos ruidos se escucharon en la puerta. Ella fue corriendo al baño a esconderse, pero al mirar al espejo, su cara se llenó de terror, pues de la sombra salió un extraño sujeto, apretando entre sus manos un enorme cuchillo. La muerte de Mary fue terrible, se desangró, su sangre fue usada como tinta para escribir en las paredes. Murió a las 12 porque estaba sola. Ahora, el fantasma de la niña puede ser invocado a la hora de su muerte, poniendo frente al espejo 3 velas como las que ella iluminaban y repitiendo 9 veces su nombre como la edad que tenía al morir. Entonces, ella aparece para asesinarte del mismo modo que lo hicieron con ella y terminar bañándose en tu sangre. Verán, cuando yo recién entré al colegio era doña aplicada. Mis cuadernos de borrador parecían de limpio, me sentaba primerita en la fila, o sea, un poquito más y ya tocaba el pizarrón. Y ni se diga cuando mandaban a hacer esa huevada de maquetas. O sea, mis maquetas parecían el nacimiento del niño Jesús por tanto animalito que le ponía. Pero lo más hecho verga era que me ponían la misma nota del que llevaba esa maqueta una huevada porque le ponía 3 palos de helado y 3 piedras. Con el cuento de que se calificaba porque había hecho el trabajo. Entonces yo dije, no, ni verga, a mí se me quitaron todas las ganas de esmerarme en algo. Porque a fin de cuentas sacabas la misma nota, o sea, no es que te daban un premio por hacer la mejor maqueta. Entonces cuando mandaban a hacer una maqueta, yo ya no me esmeraba tanto como antes. O sea, sí la hacía, pero tampoco es que le ponía tantas huevadas a la maqueta. Pero como uno tiene